Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver, ahora sí, ya me vi. ¿Cómo están? Hoy es una tarde pasada por agua. No sé Sí, cómo. usted, profe. Sí, está un aguacero fatal. Sí, voy a quitar la cámara por si alguno de ustedes tienen problemas con el internet. Bueno, no sé si vieron la mediación. Ya les puse dos actividades previas. Uno era una lectura y otro era hacer un cuadro comparativo, pero me parece que todavía no han subido la respuesta. El cuadro comparativo lo pueden subir después, les doy un poquito más de tiempo. Hoy empezamos con el tema de ondas y les dije que quería que hicieran un experimento casero. Les dije que vamos a tener 15 días de tiempo para entregar todo lo que tengan que entregar. Para hoy, quiero que saquemos el máximo provecho de la clase. Vamos a hacer dos actividades en grupo. La primera es como para calentar, ¿verdad? Para saber cómo están ustedes en la parte de teoría. Luego yo les explico un poquito la teoría. Podemos comparar las respuestas que me vayan a dar con, con las respuestas de los otros grupos. Em, y después quiero que empecemos a planear lo que es el experimento. Más o menos, la idea es que se guíen con el documento, con el PDF que les puse en la mediación. Pero el documento que está en la mediación es un documento para hacer con equipo especializado. Ok, entonces ahí viene un parlante y viene un micrófono y otras cosas. Nosotros lo vamos a hacer más rudimentario. El objetivo sería que ustedes comprendan lo que son las ondas estacionarias, comprendan un poco lo que es la velocidad del sonido, ¿verdad? Como las características, ahorita las vamos a ver. Y también como que practiquemos lo que es incertidumbres. Entonces, esta clase nos vamos a centrar en lo que son ondas y sería bueno que el próximo martes también nos conectemos y hablemos un poquito de incertidumbres. Ya lo habíamos hablado en el curso de laboratorio de la 1, pero es un curso es un tema que hay que repasar bastante. Entonces, podemos hacer una clase de nada más hablar un poquito de las incertidumbres y revisar sus resultados, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, podría yo pasar grupo por grupo y revisar la parte de incertidumbres en esa otra lección. Entonces, vamos a ver, ya estaríamos todos. Igual, la clase no es obligatoria, vamos a hacer esta actividad, pero no, este, no, no tendría calificación como tal, ¿verdad? La clase, Profe, sí, permiso, la clase sí la va a subir. Es que verás que sí me está fallando el internet. Entonces, por cualquier cosa poder observar la clase. sí, exacto, va a estar, cuando terminemos yo la trataré de subir lo más rápido posible. De acuerdo, gracias. Ay, con gusto. Vamos aquí. Habemos 9, creo que falta alguien, pero bueno, como les dije, la clase como tal no la califico. Esta es una actividad para que nosotros aprendamos. Vamos a hacer una discusión de clase. La idea es que yo lo separe en salas. Acá podríamos hacer, somos 10, 4, 8, 12. Puedo hacer unas 3 salas de 3 personas, podría ser. Eh, y en las salas van a discutir estas afirmaciones. Entonces dice, a continuación se presenta una serie de afirmaciones, discuta si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y escriba un resumen de lo discutido en el foro.
El resumen puede ser una oración, 2 oraciones, no. Lo importante para mí es la discusión como tal. Entonces dice, la primera afirmación, las frecuencias de sonido viajan a diferentes velocidades. ¿Será esto verdadero o falso? Entonces ustedes van a discutir en el grupo. El otro dice, el sonido no se puede transmitir en un tubo cerrado a menos que el tubo tenga ciertas características geométricas, como por ejemplo una longitud específica. Entonces, si ya estudiaron, por ejemplo, parte de teoría, podrían relacionar la longitud con las frecuencias fundamentales. Ustedes discuten, ¿verdad? Con base en lo que entienden. La tercera, la resonancia de un tubo cerrado no tiene relación con la intensidad del sonido. La cuarta, la longitud de onda para ondas longitudinales no se puede medir. La quinta, la temperatura afecta a la velocidad de propagación del sonido. Y la sexta, el sonido de una cuerda se produce porque transmite las ondas transversales al aire. Ojo, el sonido de una cuerda se produce porque transmite las ondas transversales al aire. Entonces, ustedes aquí lo analizan, lo discuten y me dicen si es falso o verdadero. La idea sería que ustedes seleccionen algún coordinador de grupo. Yo los voy a seleccionar al azar, no en grupos de trabajo, sino al azar. Preferiblemente el que tenga mayor facilidad de escribir y de internet. Podemos hacer esta actividad en 20 minutos y volvemos a la clase para ver cuáles fueron las respuestas y podemos discutir si de verdad eran verdaderas o falsas, ¿verdad? Para conocer qué es lo que saben ustedes. Voy a hacer, vamos a ver dónde se hacían las secciones del grupo. Aquí parece que las seleccionó al azar. ¿Hay dudas al respecto? Es una actividad rápida, no hay respuestas buenas o malas, solo quiero que realicemos una discusión. Bueno, la idea sería que una vez discutida, por ejemplo, la afirmación 1, escriban tal vez una oración y cuando ya lo terminen lo pueden subir al foro. Nada más el coordinador o la persona que está escribiendo por sala la sube. ¿Se entiende? Sí, entiendo, pero el foro va a ser el de mediación virtual. Sí, el foro sería como para que suban cuando ya terminemos la discusión, en algún momento. Sí. Digamos, discuten, escriben el... Mientras es como discutir y tomar los apuntes, ya no se sube Sí, el foro. no, pueden discutir, nada más, digamos, la actividad importante es que ustedes discutan en las salas. Después, Profe, ajá. entonces este sería el laboratorio de hoy, discutir así. No, el laboratorio, esto es primero para conocer, eso es como una actividad previa, luego vamos a hacer de nuevo una separación por salas para que ustedes diseñen ya después el experimento, porque yo no les voy a decir cómo van a hacer ustedes el experimento. Y todo tiene, digamos, que hacerse hoy. Es que, por ejemplo, en las demás actividades sí había tiempo como de hacerla después de la clase, no durante. No sé si me voy a entender. Sí, hoy solamente lo que quiero que se lleven de la clase es como qué van a hacer durante los 15 días de clase. Ustedes lo van a diseñar. Vamos a ver. Yo les di un documento
de PDF donde habla sobre un experimento de ondas estacionarias de sonido. Pero ustedes no pueden hacer el experimento tal cual viene en ese PDF, porque tiene un montón de materiales que ustedes no tienen. Entonces, al finalizar la clase, la idea es que ustedes se lleven los objetivos y cómo van a realizarlo, ya estructurado, digámoslo así. Entonces ya tienen 15 días para hacerlo y hacer el informe. ¿Se entiende? Los paso a las salas. Entonces, pongámosles unos 20 minutos. Son las 1:13. Entonces, como a la 1:35, más o menos, pasan, se devuelven a esta sala. Si terminan antes, se devuelven a la sala principal, donde se inicia, iniciar. No han entrado, vamos. Bueno, ya, ahí van. No sé si tienen que hacerlo automático, ¿no? La profe, Hola. hola, profe. ¿Vieron? ¿Se ve en el chat el mensaje? No. No. No, Ay, bueno, ese chat. Bueno, voy a copiárselos y se los voy a pegar acá. Son las afirmaciones. pero son las mismas que están en el foro, ¿verdad, profe? Sí, es lo mismo que está en el foro. Ahora lo ven, de mí para Sí, ahora todos. sí. Sí, pero solo ustedes, ¿verdad? Tengo que entonces pasar por sala. ¿Dudas? Pues, ¿se entiende? No, sí, está bien, profe. Ok, bueno, cualquier cosa me ponen un mensaje. Bueno, gracias. Bueno. Muchachos, Sí, profe, ¿me puede compartir la pantalla para copiar el argumento ese? lo están viendo en el chat. Estoy tratando de mandárselos por el chat. Ah, sí, ya la vi. Ok, está bien con eso, ¿verdad? Ya volví. Hola. Hola, ahí está. Ok, S- con eso se la juegan, sí. Sí, la profe nos puso la discusión en el chat. Pues, Ah, ok, ok. Ok, entonces si hay preguntas, no se levantan la mano, mandan un mensaje. De acuerdo, profe. está bien. Hola, les voy a compartir en el chat el,
Ahí está. Las afirmaciones. Ok, gracias, profe. Sí, eso estaban diciendo. Gracias, profe. Ok, si hay dudas, me escriben o no sé, levanta la mano o algo así para ver si Ah, ok, los ok. veo Ok. por el otro Ok. lado. Ahí está. Ok, entonces la afirmación como tal es falsa. La segunda, el sonido no se puede transmitir en un tubo cerrado a menos que el tubo tenga ciertas características geométricas, como por ejemplo una longitud específica. ¿Qué dijeron al respecto? Profe, nosotros pusimos que es verdadera, porque las ondas estacionarias en los tubos solo pueden vibrar a determinadas frecuencias y dependen tanto de la longitud como del aire que haya dentro del tubo. Ok. O sea, solo las frecuencias donde hay una onda estacionaria pueden entrar. Ah, sí. Solo frecuencias fundamentales. No, frecuencias naturales. Frecuencias. Ok. ¿Qué dijeron los otros grupos? Vea que no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal. Profe, Bueno, disculpe, profe. Ah, que- es que se no, nos fue el no. internet. Ok, no hay Claro, problema. que quedaron, digamos, con la primera, ¿qué fue lo que concluyeron? En la primera, la afirmación es falsa, pero digamos que dos frecuencias que tengan, que viajen en el mismo medio, van a tener la misma velocidad. Entonces, lo que dice, las frecuencias de sonido viajan a diferentes velocidades es falsa. Tienen que viajar a la misma velocidad en el mismo medio. Es lo que llaman el match. No, el match es cuando un objeto logra alcanzar la velocidad del sonido. Entonces, cuando un avión alcanza la velocidad de 343 metros por segundo. Ese es el match, cuando dicen un match o dos matches, así. Entonces, cuando eso pasa, aparece una onda de expansión. Entonces se ve el avioncito con una onda, como con una nubecita. Eso es porque alcanzó la velocidad del sonido y entonces condensa el aire. Es interesante. Ujú. Ok, bueno, estamos en la segunda. ¿Alguien está hablando? Se me fue. ¿Era Idania? No, Idania no era. Profe, bueno, yo pensaría que, digamos, que el sonido no depende de la geometría del tubo, sino básicamente de que hayan partículas que lo puedan transmitir. Digamos que el sonido viaja a través de las partículas, por la vibración de las partículas. Ok, entonces que solo depende de la vibración. No, solo depende de las partículas, Sí, digamos, de que haya presencia de partículas que la puedan transmitir. no del tubo. Ok, entonces significaría que estaría falsa la afirmación. Pues sí, yo la pondría falsa. Ok, listo, me falta un grupo. Profe, nosotros pusimos falso. Falso. Ok, cuente. ¿Por qué?
Es que la verdad, bueno, no estamos muy seguros, pero el sonido ocupa salir y ahí sería un tubo cerrado. Es que no sé cómo explicarlo bien. Em, como, como que se imagina usted. Es que no sé bien cuando dice un tubo cerrado a qué se refiere. El, ¿Cerrado en qué sentido? ¿Que tiene un lado cerrado y el otro abierto, nada más donde entra el aire o sale? sí, exacto. Sí, en tubo cerrado, sí significa eso. Y entonces para que pase el sonido tendría que tener las dos puntas abiertas, digamos, ¿no? No necesariamente. El tubo puede resonar. Ajá. Ok, entonces aquí estamos un poquito confusos. Pero ustedes dicen que es falso. De ahí sí es falso, digamos, es que, digamos, la geometría del tubo no depende de que se pueda transmitir ese sonido, sino de que, digamos, si el tubo no tuviera aire adentro, ya iría uno, o sea, en el vacío sí no se puede transmitir el sonido, pero Ajá. suponiendo que si hay aire, o sea, sí se podría transmitir el sonido. Ok. Entonces, de nuevo, el falso está relacionado con las partículas del tubo y el que dice verdadero, la justificación es porque solamente las frecuencias naturales pueden entrar al tubo. Ok. La respuesta es falsa también, justamente por esa razón. Porque yo lo que necesito es que haya un medio en el cual yo pueda propagar el sonido. En el vacío no hay aire y el sonido pues es una perturbación de las partículas. En este caso, el sonido sería partículas eh, bueno, de aire no, cualquier átomo, ¿verdad? Que logre moverse, entonces ya ahí puede transmitir sonido. Con respecto a las frecuencias naturales, pues son las frecuencias en las cuales ocurre el fenómeno de resonancia. Entonces, ¿qué es resonancia? Bueno, que si pensémoslo en términos sensitivos, si tenemos el fenómeno de resonancia, vamos a escuchar el sonido mucho más fuerte. ¿Ok? Eso es todo. Pero si tenemos una frecuencia que no es resonancia, igual lo vamos a escuchar, a menos de que se sobrelapen las dos ondas y se anulen, ¿verdad? Em, puede ocurrir, pero no significa que la onda no se logró transmitir. La onda se transmitió, interaccionó con otra onda, que es donde se refleja, y entonces se cancela. Y hay una interferencia destructiva, por ejemplo. Entonces, en realidad dentro del tubo pueden ocurrir todos los fenómenos de ondas y el caso donde ocurre resonancia son las frecuencias naturales. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ok. Profe, la afirmación era verdadera o falsa, es que no lo escuché bien. Tiene que ir a Es internet. falsa. Ah, ok. Aquí los estoy escribiendo a la parte del número. Aquí, falsa. Dice, la resonancia de un tubo cerrado la resonancia de un tubo cerrado no tiene relación con la intensidad del sonido. ¿Qué dijeron? ¿Falso o verdadero? No sé. No saben, también es válido decir que no saben.
A ver, Darren, ¿qué dijo su grupo? Bueno, yo pensaría que sí. Que sí hay una relación entre la intensidad y la... Pues sí, digamos, depende de la intensidad del sonido, va a resonar diferente. Sí, Ok, profe, yo también pensaría lo mismo. ok. ¿Y falta otro grupo? Sí, profe, verdadera también. Ok, aquí, como lo están enfocando es correcto. Digamos que a ver si los entendí. Em, en resumen sería como que la intensidad. No, ¿me pueden repetir de nuevo la oración? Se me fue. Y, o sea, que la intensidad va, perdón, a distinta intensidad va a resonar diferente, o sea, y depende de la intensidad del tubo no va a resonar. O sea, igual ocupo cierta intensidad de sonido para que el tubo resuene. Ok. Les pregunto, ¿qué característica de la onda estaría relacionado con la intensidad? Recuerden que una onda tiene longitud de onda, amplitud, frecuencia, fase. ¿Qué estaría relacionado con la intensidad? La frecuencia. Ok. La respuesta sería la amplitud. La amplitud de la onda es la que está relacionada con la intensidad, no la frecuencia. Entonces, para la resonancia yo solamente necesito saber la frecuencia. El fenómeno de resonancia está relacionado con la frecuencia, nada más. Entonces, digámoslo así, si yo tengo un tubo donde 440 Hz hay resonancia, existe el fenómeno de resonancia, entonces la intensidad del sonido va a aumentar porque hay una onda que tiene el doble de la amplitud que la original. Entonces ahí sí tenemos un aumento en la intensidad del sonido que se escuche. Pero digamos, yo le puedo poner cualquier amplitud a la frecuencia original que al ocurrir resonancia me la dobla. Pero si no tiene relación cuál amplitud de la frecuencia original yo le coloque. Nada más el fenómeno me la dobla. Me dobla la amplitud o me aumenta la intensidad. Entonces en realidad es falsa. ¿Se entiende? Es un poquito extraño. Yo creo que ustedes lo sienten un poquito extraño. O sea, si tiene relación o no tiene relación, porque, bueno, yo dije que sí tenía relación, Ajá, no tiene relación. entonces es Perdón. verdadera. Para ver, la resonancia en tubo cerrado no tiene relación. Sí, tiene razón. Es verdadera. Aquí es donde yo estoy. Ustedes dicen, hagámoslo así. Ustedes dijeron que tenían relación, ¿verdad? Pues sí. Digamos, No, porque yo me lo no imaginé así, o tienen. sea, bueno, yo me lo imaginé así, yo tenía un tubo, ¿verdad? Y si uno depende de si grita o depende de cómo le habla el tubo va a vibrar, o sea, si fuera un instrumento de viento, por ejemplo. Ajá, pero usted puede tener, por ejemplo, una nota musical con cualquier intensidad. Usted puede tener la nota musical sol muy fuerte o, no- Sí, o o muy sea, no, es bajito. no es necesario soplarle tan duro, sino soplarle como de la manera adecuada, con la frecuencia adecuada. Ajá, es como un parlante. Ustedes le modulan el volumen. Siempre va a ser la misma frecuencia. Ustedes siempre va a escuchar la nota musical, ¿cuál es?
De hecho, digamos que la frecuencia como tal se le relaciona con el timbre. No, perdón. Eh, s- Creo que no voy a poner el timbre. Digamos, la frecuencia está relacionada cuando uno dice que es grave o agudo. Eh, Uno dice que el sonido es grave o el sonido es agudo. Esa es la frecuencia. Y el volumen, pues estaría relacionado, o la intensidad con la amplitud. Entonces yo puedo tener un tono grave a diferentes volúmenes, ¿verdad? Eso es como eh, para que observen que podemos eh, cambiar los valores de amplitud y frecuencia sin alterar el otro. Podemos variar la amplitud sin alterar la frecuencia, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. Sí. Ok. Dice, la longitud de onda para ondas longitudinales no se puede medir. ¿Qué dicen ustedes? Que sí se puede medir. Que sí se puede medir. Ok, sí. Exacto. Entonces esto es falsa, porque sí se puede. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo lo medirían ustedes? Es como cuando uno, o sea, agarra una cuerda y la, bueno, y como que la, ¿cómo se le puede decir ese movimiento? Como cuando uno agarra una cuerda y la jala, o sea, que él va a ser como una onda, ¿no? Ajá, sí, uno le mueve un extremo. Sí, correcto. Ajá. Pero esa es una onda transversal. ¿Y en onda longitudinal? Todos pensaron en ondas transversales, ¿verdad? Pues yo sí. Ahí las compañeras que están hace rato no comentan. ¿Qué pensaron? Profe, en la onda longitudinal, la onda no es, es paralela. Ajá. Este, sí, la onda longitudinal es paralela. ¿Cómo la puedo dibujar? Bueno, uno, digamos que el equivalente mecánico sería un resorte. Es como decir, aquí está sus juguetes de chiquitos. Eso sería como una onda mecánica de longitudinal. Este, ajá, ¿cómo se mide? ¿O solo pensaron en esta? Profe, digamos, si fuera el caso del resorte, yo pensaría que se podría medir, pues, cuando el resorte llegue al mismo punto, o sea, de como una revolución. Ajá, sí, O sea, exacto, como medir la amplitud. exacto. Y en el caso del sonido, yo no veo una onda de sonido. Y el sonido no es como una ola de mar, que digamos, que es como, no sé, como en el tipo esférica. Bueno, Ah, ok, entiendo. Dice ustedes que esa onda se propaga para todo lado. Pero a pesar de que una onda sea esférica, tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia. No importa si la onda se transmite en línea recta, si se transmite en dos dimensiones o en tres dimensiones, tiene esas características.
Si no, no es onda. Sí, exactamente. O sea, por el hecho de ser onda tiene que tener una longitud. Ajá. ¿Cómo la mediría? Ok. Vea Depende. que... Ajá, adelante. Más fácil no es hacer un gráfico. ¿Y dónde saco los datos del gráfico? Pues de la velocidad y el tiempo, puede ser. Ok, pero ¿cómo mido yo eso? ¿Qué tendría que yo que tener? Es decir, ahí hay que meterle cabeza. Dice instrumentos. Eso ustedes lo pueden hacer en casa. Y eso es parte de lo que yo quiero que hagan para el experimento casero. Ok, entonces, dejémoslo aquí. Digamos, dejémoslo hasta aquí. Ahora les comento un poquito y eso ya ustedes ya, ya lo diseñan. Van a ver que va a ser más fácil diseñarlo. Dice la 5. La temperatura afecta la velocidad de propagación del sonido. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Significa que 434 no necesariamente va a ser este siempre. Si el día está muy caliente, va a ser una temperatura mayor. Si el día está frío, va a ser una temperatura menor. O sea, la temperatura es una variable en la velocidad del sonido. ¿Cómo afecta al sonido? Bueno, de forma lineal. Hay una ecuación en el libro. Creo que es como que aumenta en 0,6 metros por segundo cada grado centígrado. Algo así. Habría que revisar. Significa que si vamos a hacer un experimento donde medimos la velocidad del sonido, no necesariamente esta va a ser la del día en que se haga el experimento. Puede ser 435, puede ser 434. Entonces es una variable que hay que cuantificar a la hora de hacer el experimento. Ustedes, ya sea por un termómetro, miden o digamos que haciendo un poquito de trampa pueden buscar en Google cuál es la temperatura del lugar donde viven y anotarlo. Es la temperatura tienen que medirla para el experimento que van a hacer, obligatoriamente. Y luego dice la sexta. El sonido de una cuerda se produce porque transmite las ondas transversales al aire. ¿Ustedes qué dicen? Falso o verdadero. De ahí sí, como cuando uno toca guitarra o un instrumento de cuerda. Ajá, Las cuerdas, digamos, y las cuerdas vibran y liberan el sonido, ya la caja los amplifica. ajá. Entonces, el sonido, o sea, la cuerda tiene una onda, que O es sea, la misma onda. la otra transversal la que usted me enseñó, que es como una cuerdita, ¿verdad? Ajá. Esa sería, digamos, como tal vez la trampilla, que está hablando de un diferente tipo de onda, no la que no la que produzca la cuerda. Entonces, el tipo de onda que produce la cuerda es la misma que está en el aire. ¿Sí o no? Digamos, la onda del sonido se vería así. Yo pensaría que sí. Ok, ok, esa es su respuesta, ahí está. Entonces, esto sería la cuerda y esto sería el aire. Listo. ¿Qué dijeron los demás grupos? Verdadera, porque cuando se genera una perturbación en la cuerda, Ujú. los segmentos se mueven de forma perpendicular y así es como se propaga la onda. Entonces, en el aire también se ve así.
una onda transversal. Ujú. Ok. ¿Y el tercer grupo? Profe, también dijimos que era verdadero. Ok. Igual, la misma explicación. Sí, lo mismo que acaba de decir la compañera, que cuando uno toca la guitarra en el acorde de la cuerda se hace la misma onda. Ujú. Ok. Aquí la respuesta es falsa. No, falsa, sí. La respuesta es falsa. Porque el sonido siempre va a ser transversal, perdón, longitudinal. No hay sonido de onda transversal. El sonido únicamente es una onda longitudinal. En la cuerda sí es una onda transversal. Pero en el aire es una onda longitudinal. Como, como el resorte que antes les puse, no sé, voy a trazar unas líneas. Ahorita tal vez ahorita les quede más claro. Es una onda longitudinal. En otras palabras, la cuerda si se mueve como una onda transversal. Todos vemos la onda en la cuerda. Todos estamos seguros de que la cuerda se mueve de esta forma. Pero el aire, el problema es que no lo vemos. Entonces, siempre la gente cree que la onda en el aire se ve así, pero eso no es cierto. La onda de sonido siempre va a ser longitudinal, no puede ser transversal, porque lo que pasa es que la cuerda, eh, digámoslo así, la cuerda es Está como, sostenido en los extremos. más que esté sostenido en los extremos, la cuerda es una tira, ¿verdad? Entonces, eh, es sólido. Entonces, digamos que el segmento que está aquí siente el que está aquí, siente el que está aquí. En el sonido no. Entonces, en el aire no. La partícula que está aquí con la que está aquí no hay forma de sostenerla como para que se mueva de esta forma. Sino que la forma en que se transmite la onda habría que pensarla como en términos de choques. Entonces, un choque lo que hace es empujar el objeto hacia donde se mueve. Entonces se forma una onda longitudinal. Digamos, si aquí tengo una partícula moviéndose y aquí hay otra, está quieta, entonces la choca. Y entonces se mueve así, en la misma dirección de propagación. No hay forma de que yo choque y se vaya para abajo. O no hay forma de que se sostenga porque no hay relación entre una partícula y otra, sino que es meramente por choques. ¿Se entiende? Sí, porque son gases. Ajá. Entonces, técnicamente habría una transformación entre una onda transversal y una longitudinal. Ahora lo analizamos un poquito más. Entonces, bueno, ahí se quedó la discusión. Vamos a pasar un poquito a lo que contrastarlo con la teoría. Entonces, una onda puede ser una onda mecánica o puede ser una onda de luz. Las ondas de luz se lo ven, perdón, una onda electromagnética que es luz. La luz la ven en el próximo curso de física que lleven. Por el momento nos centramos en ondas mecánicas. Entonces, como ustedes dijeron, ocupamos un medio para que la onda se mueva, ya sea sólido, líquido, gaseoso, plasma y todos los espacios de la materia que existan. Entonces, ocupamos partículas que muevan la onda. La onda básicamente es una transferencia de energía. Entonces, la partícula como tal se mueve alrededor de un punto de equilibrio similar al movimiento armónico, como la masa con el resorte, pero eh, realmente la onda lo que transfiere es energía. La energía se mueve, la partícula oscila en un punto. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la cuerda, que aquí está la partícula, un segmentito de cuerda, entonces ella nada más oscila, pero la onda se mueve para acá. En el caso de ondas longitudinales, este es el resorte.
que les dije, que es como para ver una onda, ¿verdad? Entonces, este segmentito de la espira del resorte se mueve para acá y para acá. Este segmentito de la espira al resorte nunca lo vamos a ver aquí. O este segmentito de cuerda nunca lo vamos a ver aquí. Lo que vemos es la transferencia de energía que mueve la materia que estaba en estos puntos de acá. Entonces, básicamente es una perturbación donde hay movimiento de energía y no de materia. Generalmente la materia se mueve, pero alrededor de puntos de equilibrio. Esa onda transversal se ve claramente donde el punto rojo no se va con la longitud de onda, ¿verdad? Él se mantiene aquí. Onda viajera es un tipo de onda. Entonces tenemos ya dos tipos de onda. Uno es el pulso, que es nada más la perturbación. Puede tener cualquier forma. Y la onda viajera es ya cuando uno hace una serie de pulsos. Entonces se forma esta onda ya más normal. Y también se le llaman ondas periódicas o también sinusoidales porque tienen la forma de la función seno y coseno. Se ven igual. Entonces, esta onda tiene ciertas características. Longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo. Esas son las características de las ondas. Ya sea onda transversal o longitudinal, tiene esas características. En el caso de la onda transversal, el movimiento de la partícula es perpendicular al movimiento de la onda. Entonces aquí vemos que el punto se mueve para arriba y para abajo. La onda o la longitud de onda se pone perpendicular a la onda. Entonces transversal, ¿verdad? Transversal perpendicular. En el caso de ondas de sonido son ondas longitudinales siempre. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, vea que en esta imagen viene un puntito que se mueve hacia un lado y hacia el otro. Entonces se mueve alrededor de un punto de equilibrio. Es el movimiento del aire. Piensen, cuando yo hablo, yo estoy moviendo el aire hacia, como alejándose y acercándose. No lo estoy moviendo perpendicular, que es lo que discutimos antes. De aquí a aquí, bueno, aquí está claramente. Vea que aquí viene la longitud de onda, donde están los puntos más cerca, es decir, donde se ve más oscuro, es como el equivalente a la cresta. Vea que estoy hablando del equivalente a la cresta en una onda transversal. No es una cresta, no vemos crestas, ¿verdad? Esos son los equivalentes a las crestas. Y donde se ve más clarito es donde los equivalentes a los valles. Entonces una longitud de onda se puede ver como los dos puntos o dos puntos medios donde está la parte oscura. Aquí se ve claramente en esta imagen. Ahora en los libros de texto ustedes ven esta imagen y siempre hay una confusión entre esto y esto. La realidad es esta que está aquí, este pistón, estos puntitos moviéndose. Pero esta gráfica que se ve aquí es presión. Presión. En otras palabras, aquí los puntitos negros se ven negros porque están muy apretados. Entonces hay mayor presión. Y los que se ven, las zonas más blancas es porque los puntos se están alejando. O sea, son zonas de menor presión. Formalmente se llamarían compresiones, las zonas oscuras, y las blancas rarefacciones. Rarefacciones. Y ese patrón de compresión, rarefacción es la que forma esta onda sinusoidal. Pero eso es una onda matemática, ¿verdad? Esta es la función matemática de cómo se comporta la presión, no la onda como tal.
pero hay una relación entre las zonas de presión con la longitud de onda y por lo tanto con la frecuencia. La amplitud no, ¿verdad? Porque la amplitud está relacionada con este puntito rojo. Hasta lo máximo que alcanza el puntito rojo, esa es la amplitud. En cambio aquí la amplitud hace relación con la presión. Hay que leerlo diferente, digámoslo así. ¿Se entiende? Esta que está acá es una onda esférica en 2 dimensiones. Entonces, igual, donde se vea más negro, aquí, esta es la longitud de onda. Aquí es longitud de onda. La amplitud es que tanto se mueve uno de los puntitos. Esta sería la amplitud. La frecuencia está relacionada con la rapidez con la que se mueve la onda. Hay una fórmula, de hecho. ¿Se entiende? Ahora sí ven las diferencias entre el sonido y, y la onda en una cuerda. Disculpe, no entendí bien cómo era la amplitud. Ajá, la amplitud, voy a poner aquí. Veamos, tal vez este puntito rojo. La amplitud está relacionada con qué tan largo llega ese puntito del punto de equilibrio. Es como cuando ustedes tienen una masa y un resorte. La amplitud es, la masa llega lo más largo aquí, digamos que 1 centímetro y 1 centímetro para acá. Entonces ustedes ven este puntito y este puntito llega lo más largo aquí y lo más largo para acá. Esa es la amplitud. Literalmente es como que si el puntito fuera la masa en un sistema masa-resorte. Pero ¿cómo lo veo, digamos, en el Eh, gráfico abajo? ¿Cómo lo vería? Creo que es más fácil. no hay cómo. No se puede. La amplitud, digamos, esta sería una amplitud pero de presión. Él marca presión, no posición. Esto es posición en centímetros y esto es presión en pascales. Ese es el detalle que hay que identificar en los libros de texto. Que ustedes generalmente ven estas gráficas, pero son presiones, no son amplitudes del movimiento de la partícula. Aquí, aquí si ustedes ven aquí la partícula, eso sería la amplitud del movimiento, ¿verdad? Mientras que esto es presión. No sé si le quedó claro. Hablemos de sobreposición, tal vez sin entrar en los detalles matemáticos. Sobreposición de ondas sinusoidales es la suma de 2 ondas, nada más. Sumar 2 ondas con cualquier característica. Puede tener diferente amplitud o la misma amplitud, diferente frecuencia, diferente fase. Ustedes llegan y lo suman. Esto es sobreposición. Ya después, cómo sumar esto es otra cosa, ¿verdad? Ustedes ya después se agarran con la parte matemática. Algunas veces no se puede reducir la función, otras veces sí. Gráficamente, pues si ustedes tienen 2 ondas, por ejemplo esta azul y esta café, entonces ustedes ven que la amplitud es mayor. Este Y, vea que aquí, este Y y este es, bueno, estamos bien. Este Y es este X. Perdón, estamos bien. Pensé que era tiempo. Entonces ustedes llegan y suman.
literalmente agarran esta posición en X, digamos que sea 0.5. En Y es 1. Esta entra Y es 2. Entonces dicen en 0,5 es 1 más 2. Resultado de la onda, 3. Listo. Eso es sobreposición. La sobreposición se ve muy bien en ondas en una cuerda. En ondas de sonido se produce el mismo fenómeno, pero no lo podemos ver. Cuando la onda está fuera de fase y tiene otras características, pues también se puede hacer la sobreposición porque es una suma por cada X. Cuando hablamos de interferencia, es sobreposición, es lo mismo, sumar las dos ondas. Pero la amplitud de estas tiene que ser la misma. Eso es como el pero. Estas dos amplitudes tienen que ser la misma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de interferencia constructiva y de interferencia destructiva. Interferencia constructiva es cuando formamos una onda con la misma, perdón, una onda con el doble de la amplitud de la original. Entonces yo sumo, si esta amplitud valía 1 y esta valía 1, esta va a valer 2. ¿Verdad? Entonces el doble de la original. Y la original es igual. Entonces, eso, por eso les digo yo que esa es la condición, que la amplitud sea la misma. Cuando tenemos interferencia destructiva, vamos a tener un punto donde sumamos las dos ondas, pero el resultado es que no hay onda. Eso es interferencia destructiva. Entonces, por ejemplo, si esta valía 1, pero esta que está del lado contrario vale menos 1, 1 más menos 1 es igual a 0. No hay onda. No, no vemos onda, no escuchamos nada. Aquí vemos una onda en una cuerda doble de alto, escuchamos el sonido más intenso. Ok, entonces quiero que entiendan que sobreposición e interferencia es casi lo mismo. Nada más que sobreposición es para cualquier onda, interferencia es cuando la amplitud es la misma. Ese es el único pero. Y hablamos de ondas estacionarias cuando tenemos patrones específicos a ciertas frecuencias y ahí sí importa ciertas características del medio, en este caso de la cuerda. Entonces vamos a ver como que si la onda no se moviera, porque si fuera una onda normal, la onda caminaría hacia la derecha, digamos así, vemos la cresta que se mueve hacia la derecha, pero una onda estacionaria la vemos en la misma posición, por eso se llama onda estacionaria. Está ahí en la misma posición, en el sentido de que no vemos que esta cresta se mueva hacia la derecha, sino que siempre va a estar en esa posición. Y vamos a ver antinodos y nodos. Entonces ahí identificamos nodos y antinodos. Por ejemplo, el nodo es el punto donde hay cero amplitud. El antinodo es donde está la máxima amplitud. Estos son nodos y antinodos de desplazamiento. Formalmente es así. Nodo y antinodo de desplazamiento. Bueno, yo creo que sí lo agarré de John Friedman. El Resnick, por ejemplo, hablan de nodo y antinodo de presión. Entonces hay que tener, se lo digo para que conozcan que hay como dos clasificaciones, de desplazamiento y de posición. Esos ondas estacionarias están relacionados con frecuencias y con longitudes de onda específicas y con características del medio. Entonces, hablamos del modo fundamental
o primer armónico cuando tenemos media longitud de onda formándose en la cuerda. Esto es media longitud de onda. La onda inicia aquí, llega, se forma aquí, se refleja hacia abajo con un cambio de fase de 180 y entonces se forma aquí abajo. Formalmente tiene que haber una longitud de onda si uno llega y separa los dos segmentos, así. ¿Ok? El segundo armónico se forma una longitud de onda completa en la cuerda. El tercer armónico se forman 3/4 de longitud de onda completa en la cuerda. Entonces vemos que la longitud de onda está relacionada con la longitud de la cuerda para el caso de específicamente de cuerdas. La longitud de onda está relacionada con la frecuencia y con la velocidad del sonido, perdón, con la velocidad de la onda. Y la velocidad de la onda en una cuerda depende de la tensión del coeficiente lineal, coeficiente de masa lineal. Entonces depende de las características de la cuerda, de la frecuencia y de la longitud de la cuerda. No depende de la amplitud. Vea que en la fórmula no va a estar relacionada con la amplitud. Entonces para cualquier amplitud se puede formar ahí la onda. La resonancia ocurre cuando yo no dejo de aplicarle la onda, es decir, cuando yo estoy constantemente formando una onda. Entonces ahí ocurre resonancia. Por ejemplo, dice, ya que un sistema de oscilación muestra una gran amplitud cuando se activa cualquiera de sus frecuencias naturales, a estas frecuencias por lo general se les refiere como frecuencias de resonancia. Entonces, a la frecuencia a la que obtenemos una onda estacionaria, a cualquiera de estas frecuencias, y yo tengo aquí un motorcito que constantemente me está generando esa frecuencia, entonces yo voy a tener resonancia. En cambio aquí nada más se forma una onda y eso solo hay como una onda aquí dando vueltas. Aquí solo hay dos, aquí hay tres. En cambio aquí constantemente se le están, entre comillas, metiendo ondas. Eso es en el caso de cuerdas. Ustedes pueden buscar en internet videos y van a encontrar esos experimentos. En el caso del sonido, entonces vamos a tener algo muy similar. Vamos a tener dos casos, siempre vamos a hablar de dos casos. Uno donde un extremo está abierto y otro donde un extremo está cerrado. Entonces, cuando hablamos de un tubo cerrado, es nada más uno de los extremos, no los dos. El tubo abierto en ambos extremos. Esto que se muestra acá, que es la mayor de las confusiones, es como una, vamos a verlo, es como su equivalente en una onda de una cuerda, pero ya saben ustedes que no se mueven igual. Entonces, ¿cómo vamos a pensarlo aquí? Bueno, en este nodo, la partícula va a estar quieta. En el nodo, la partícula está quieta. Y en los antinodos, la partícula tiene posibilidad de moverse. Algo así. Se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, pero aquí no puede moverse. No, ese es el no.
Entonces, donde dice antinodo, ahí las partículas de aire tienen movimiento. Donde dice no, las partículas están quietas. Eso es lo que ocurre. No es que la partícula se mueve vertical. Eso no. Se mueve algo así. ¿Por qué? Depende de si el extremo está abierto o está cerrado. Bueno, aquí aplicamos la lógica. En estas partes de acá tengo, vamos a ver si me ven aquí un video. Si esta es la partícula y está en una zona donde es un antinodo, entonces ella se va a mover. Tiene libertad de movimiento. Pero si yo tengo una pared, pues ella no se va a mover. No puede moverse. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando yo necesito o cuando yo tengo un tubo cerrado, obligatoriamente aquí vamos a tener un antinodo porque la partícula no puede moverse porque hay una pared. En cambio, si el tubo está abierto, pues tiene libertad de moverse. Una vez que ya identificamos que el primer nodo en el primer armónico va a estar aquí y por consecuencia aquí va a estar en el puro centro, entonces ya sabemos cuántas longitudes de onda equivale o cuántas longitudes de onda está dentro del tubo. Y entonces ya ahí sacamos el primer armónico y los demás va a ser porque son múltiplos del primer armónico. ¿Se entiende? Entonces, siempre que vean el tubo cerrado, aquí tiene que haber un nodo obligatoriamente. Aquí les puse una pequeña simulación. Vamos a verla rápidamente. Esta es una simulación de un tubo. Este es un tubo de aire resonante. Acá tenemos, por ejemplo, la columna cerrada o podemos tenerla abierta. Vamos a empezar por la abierta. Vamos a mostrar nada más la original. Esta es la original y esta es la suma de la original con la reflejada. Tercera, cuarta. Vamos a ver dos. Le doy room. Y entonces si el sonido está así, vea que y nada más pasa, ¿verdad? El sonido llega y pasa. ¿Por qué llega y pasa? Bueno, porque no estamos en una frecuencia frecuencia natural del tubo. Si cambiamos, por ejemplo, esto, vamos a llegar y encontrar longitudes de onda, por consecuencia frecuencias, donde tendríamos una interferencia destructiva. Esa está acá. O sea, para una frecuencia donde la longitud de onda es esta, no vamos a escuchar sonido en el tubo. Pero si le aumentamos aquí un poquito más, por ejemplo, esta que está acá, aquí sería una frecuencia resonante. ¿Ok? Esta sería una frecuencia resonante porque alcanza la amplitud máxima. Y vea que aquí en los extremos pues se mueve de un lado hacia el otro. ¿Qué pasa si tengo el tubo cerrado? Bueno, se me atenúa un montón el sonido. Entonces casi no escuchamos nada. Por ejemplo, aquí estaría bastante atenuado. Y luego, por ejemplo, vamos a buscar alguna frecuencia.
Vea que en ningún momento este punto se me sale del centro. Aquí está. Esa que está aquí sería una frecuencia resonante. Aquí alcanza la amplitud máxima. Ahora les recuerdo que esta onda que se ve aquí no es como se mueve la partícula, sino que es una representación o simulando como una onda de la cuerda dentro del tubo, ¿verdad? Ok, ahora hablemos del experimento. El experimento es algo relacionado con este ejercicio del libro. Este sería el ejemplo 17.6, medición de la frecuencia con un diapasón. Algo parecido. Vamos a tener un tubo, entonces van a buscar un tubo en la casa. El tubo no es necesario que sea muy grande, porque si es muy grande, pues necesitarían un recipiente de agua muy grande. Entonces, puede ser lo más medio metro. Pero bueno, consiguen un tubo, consiguen un recipiente con agua. ¿De cuál material? De cualquier material. Ok. Creo que lo de PVC, yo lo hice con uno de PVC y salió bien. Yo vi que un estudiante en otro semestre me hizo una con un tubo metálico, como una varilla de cortina, un pedacito de varilla cortina. Y parece que le funcionó bien. Y de vidrio, está muy raro que te hagan uno de vidrio, pero si tuvieran algo ahí de vidrio, también funcionaría bien. Con cartón, no sé si funcione, pero podrían intentarlo. Entonces, consigo un tubo y lo demás sería un metro o una regla, un recipiente con agua y una aplicación de celular que emita frecuencias. Entonces, la aplicación del celular es el equivalente al diapasón. Ahora, el diapasón es un instrumento que se usa para emitir frecuencias específicas. Es decir, uno compra el diapasón así como está y uno sabe que el diapasón uno lo toca y siempre va a emitir alguna frecuencia. Entonces, el diapasón sería como el equivalente a la cuerda de guitarra. Tiene la cuerda de guitarra. Aquí está el diapasón. ¿Qué hace el diapasón? Bueno, uno llega y lo toca y el diapasón va a moverse para un lado y para el otro. Va a oscilar. Las puntas son las que oscilan. Lo que hace el diapasón es que empuja el aire hacia arriba y hacia abajo. Y esa partícula de aire que fue empujada hacia arriba va a empujar a las otras hacia arriba. Y si es jalada hacia abajo, empuja a las otras hacia abajo. Y así es como se produce la onda de sonido, que es una onda longitudinal. ¿Se entiende? En la cuerda, ustedes tienen aquí la cuerda, y esta vibración de la cuerda va a empujar el aire hacia arriba. O sea, cuando la cuerda está arriba, la empuja el aire hacia arriba y cuando está abajo, la jala hacia abajo. Entonces ahí es donde la perturbación empieza a moverse y se mueve la onda para allá, para acá. O ya, ¿verdad? Ya sabemos que es esférica. Entonces es mentira de que la partícula sigue ese movimiento, sino que fue empujada hacia arriba por un segmentito de la cuerda que estaba acá. Las que estaban aquí, bueno, fue empujada hacia abajo y luego hacia arriba. Y así se va. Así es como se produce el sonido. En un parlante, bueno, un parlante es como una cajita así. En un parlante lo que ocurre es que tiene, este parlante mío está muy feo. Tiene como
tiene como dos círculos. Hay uno de ellos que se mueve, que es el que vibra. Se hace para arriba y para abajo. Entonces, ese movimiento para arriba y para abajo es el que produce un movimiento oscilatorio en las partículas que están alrededor. Entonces, así es como se transmite el sonido y sigue siendo una onda longitudinal. El celular, bueno, el celular tiene un parlantito aquí. El mío está bajito. Entonces, por ahí se produce el sonido. ¿Se entiende bien esto? Esta es como la última pregunta, la última afirmación. Entonces, el que me va a producir el sonido va a ser el celular. Ustedes van a descargar una aplicación. Yo les recomiendo Fifox. Ya les digo cómo se escribe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fifox. Hay otras, hay un montón de aplicaciones que les pueden servir. Entonces, por ejemplo, voy a meterme aquí. Ustedes llegan, ingresan, van a encontrar uno que dice generador de tonos. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo en 440 Hz. Y ahí suena. Esos son 440 Hz. Ustedes aquí pueden llegar y subirlo. Qué sé yo, 1000. Y ahí ustedes escogen las frecuencias. Tienen miles de frecuencias para escoger. Y la idea es que ustedes a la hora de sumergir el tubo en el agua, pues tienen un tubo con un extremo cerrado. Significa que podemos usar todo lo que viene en la teoría de un tubo con un extremo cerrado y calcular, por ejemplo, longitudes de onda. Ahí podemos medir una longitud de onda. Esta también es parte de una de las preguntas iniciales. Frecuencias y velocidades. Velocidad del sonido. Pues podemos medir la velocidad del sonido. Y podemos hacer un montón de cosas. En este ejemplo calculaban la frecuencia. Pero si ustedes tienen la frecuencia, porque está en el celular, pueden calcular velocidad del sonido, pueden calcular longitud de onda. Sí, básicamente. Este es un ejemplo del experimento de un grupo del semestre antepasado. Entonces, como ven, aquí uso un tubo de PVC. Si ustedes tienen un tubo de PVC en sus casas, así de esos que uno tiene, bueno, digamos que guardado ahí por alguna razón puede tomar. Usó una cubeta con agua, una cinta métrica, un metro y la aplicación. Obtuvo frecuencias, midió longitudes de onda, velocidad del sonido. Se hizo aquí una gráfica. Ustedes no necesariamente tienen que hacer eso. Yo espero que hagan algo diferente. Vamos a hacer énfasis en dos cosas. Vamos a hacer énfasis en la medición. Entonces vamos a usar una cinta métrica. Entonces vamos a medir esto. ¿Cómo vamos a medir o cuándo vamos a medir la longitud del tubo? Bueno, entonces hay que devolverse aquí,
Aquí está. Ustedes llegan y sumergen el tubo. La longitud del tubo importante es dónde está la onda. Esta que está acá. Entonces ustedes solo miden lo que está fuera del agua. Eso es lo que nos importa en el experimento, lo que esté fuera del agua. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy usando una frecuencia o estoy con la longitud de la frecuencia resonante o la frecuencia natural o etcétera, etcétera? Cuando ustedes realicen el experimento, van a darse cuenta que a una longitud específica, si ustedes sumergen y sacan el tubo, a ciertas longitudes o una longitud específica va a sonar un montón. Entonces se escucha un poquillo, un poquillo, un poquillo y después suena un montón. Entonces esas son las longitudes para las frecuencias resonantes. Entonces vamos a hacerlo a puro oído, en otras palabras. ¿Sale bien? Este grupo lo hizo a puro oído. Y vea que obtuvo valores de 337 metros por segundo, 340 metros por segundo. Sí se puede hacer. Yo lo hice y sí sale también muy parecido. El prueba laboratorio se hace, todavía tienen tiempo para subirlo. Lo que es el laboratorio como tal es elegir los objetivos del experimento. Me gustaría que aprovechemos lo que resta de clases para hacer eso, tal vez pasarlos en los grupos de trabajo y entonces me escriben los objetivos y me indican qué van a hacer. O sea, por lo menos un diseño inicial, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué, qué van a hacer ustedes para, para cumplir con los objetivos que ustedes están planteando? Y luego ya en sus casas, pues la otra semana realizan el experimento, hacen los cálculos de incertidumbres. Por eso les digo yo que la otra semana sería bueno que veamos lo que son incertidumbres y podemos revisar sus cálculos. Profe, Sí, pero una consulta, ¿tenemos que hacer ese mismo experimento o es algo similar? Digamos, buscar un experimento similar, porque no entendí esa parte. ¿O es eh, ese mismo que usted nos mostró? con los materiales, con esos materiales ustedes van a diseñar el experimento. Algo similar. No tienen que buscar en internet. Ustedes le meten cabeza. ¿Cómo hago yo para con esto que les mostré, con esto y con esto, básicamente con esto, con este Ajá, conocimiento, satisfacer los objetivos que yo me voy a proponer para el experimento? Entonces, si mi ok. objetivo es eh, medir la velocidad del sonido, ¿cómo hago yo el experimento para obtener la velocidad del sonido? ¿Verdad? Pero van a ser dos objetivos. Entonces, puede ser que el experimento deba tener dos partes. Eso es lo que quiero que hagamos en lo que resta de clases, una media hora más. Luego, ¿qué me van a entregar? Bueno, en 15 días, tiempo máximo en 15 días, un documento Word donde venga la portada, objetivos, procedimientos, resultados y cálculos. Entonces me van a poner los objetivos que hoy los vamos a empezar. Van a escribir el procedimiento que van a realizar, los resultados de ese procedimiento, o sea, algo así como estas tablitas, ¿verdad? No espero ver las mismas tablas, espero que sean de su autoría. Y los cálculos. Con cálculos es un cálculo por tabla, digámoslo así. Si en la tabla usaron velocidad por frecuencia, entonces un cálculo de ejemplo. En los resultados pueden agregar alguna foto, si quieren. Y tendrían ustedes que diseñar sus tablas, ¿verdad? Con base en el procedimiento y los objetivos.
en el post laboratorio me van a hacer una pequeña discusión de sus datos o análisis de datos y conclusiones. ¿Qué van a entregar? Bueno, un documento Word donde me pongan el análisis de datos. Puede ser una página, no espero que se extiendan demasiado. Algunas conclusiones. Las conclusiones siempre están relacionadas con los objetivos. Y aquí se agregan la bibliografía. Aquí no es necesario que agreguen la bibliografía porque yo espero que sea un diseño propio, ¿verdad? Una actividad extra que me gustaría como para que se compartan lo que hicieron, pues fue en un foro. Voy a habilitar ahí un foro de resultados donde me escriban un poquito eh, como un tipo resumen. Lo ideal sería un tipo abstract de artículo científico. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Y cuál fue la conclusión más importante? Y tal vez alguna foto del experimento. Esta es una actividad opcional, no tiene evaluación. Entonces, vea que lo que les estoy pidiendo es que ustedes elaboren su propio experimento. Ya ahí les di como la idea base de cómo hacerlo, pero depende de lo que ustedes quieran. Entonces, con base en la primera actividad, yo creo que ya ustedes tienen algunas inquietudes. Podrían, por ejemplo, demostrar esta primera afirmación perfectamente la pueden convertir en un objetivo y demostrarla en el experimento. O esta cuarta también, la quinta también, la segunda también, la sexta también. Ah, no, la sexta no. La sexta no, porque es una cuerda. Bueno, si tuvieran una cuerda, pero está un poquito más raro. Podrían hacer algo. Eh, la tercera también. Esas son como ideas que ustedes podrían convertirlas en objetivos y tratar de demostrarlas experimentalmente. Ok, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, voy a hacer, ¿cuántos grupos de trabajo hay? Son 5, ¿verdad? No, vamos a ver, son 3. Yo creo que son 4 ustedes. Voy a hacer las salas y nada más lo que estarían haciendo ustedes serían los objetivos, 2 objetivos, y piensen cómo lo llevarían a cabo o cómo llevarían a cabo el experimento para responder a ese objetivo. ¿Ok? Voy a Profe, yo hacer, tengo un problema. ajá, cuéntame. Las dos compañeras de mi grupo no están, se quedaron sin internet. Ah, sí. Entonces quédese, bueno, a usted no lo metería en una sala. Vamos a hacer salas. Vamos a ver, Miseli, ¿con quién trabaja? Con Idania y bueno, mi grupo de trabajo es Idania y Darren. Ok, Darren no está. Bueno, lo voy a pasar con Idania, no importa. Ay, para ver. Profe, sí estoy. Es que Darren sí está, profe. no me aparece aquí, qué raro. Volver a crear. No, Ah, ok, creo que ya entendí esto. Entonces, Idania, Miseli y Darren. Ok. Luego tengo Jean-Pierre. ¿Con quién trabaja? Con Estefan y con Yolani, que ninguna de las dos está.
Ok, entonces se no lo voy a agregar. María Paula con Maricel, ¿verdad? Sí, profe. Y Nazaret. Nazaret. Bueno, Nazaret la voy a dejar aquí. Escribió en el chat, profe, que la compañera no está, la compañera Jocelyn. Ok, entonces no importa, solamente voy a pasar al grupo de Darren y Daniel y Celi y el grupo de María Paula y Maricel a salas y los dos, Jean-Pierre y yo y Nazaret se quedan conmigo. Entonces la idea sería que hagan 2 objetivos y que piensen cómo realizar el procedimiento. Cuando ya lo terminen, me llaman de alguna forma. Por ahí creo que era el grupo María Paula que le pusieron Ask por Help. Entonces yo ingresaba, me hizo gracia. Y con eso terminamos la clase. ¿Ok? Entonces el que termina, listo. La idea es que tenerlo bien estructurado para que ustedes en estos 15 días ya sepan a qué van a hacer y no anden pensando en ese experimento. Entonces voy a darle iniciar a todos. Profe, y nos permite compartir la pantalla como antes para ir como escribiendo en un Word o algo así. Ok, Por favor, creo que sí gracias. se puede. Antes de ingresar a la sala, lo de las discusiones anteriores, eso hay que subirlo al foro. Sí, por favor, en algún momentito después de la clase me lo sube. Gracias. No sé si están entrando. Sí, profe, ya. Ah, ok, listo. Ok, ah, ok, sí, ustedes se quedan conmigo. Ustedes tienen algún botón, ¿verdad? Para ingresar a las salas. No, yo no tengo ningún botón, bro. No. No, no, pero es igual, no tengo un grupo. Ok, no, lo decía porque se asignaron solitos a una sala. No sé por qué. Este, bueno, en el caso de ustedes, tal vez puedan, yo no sé si es por asuntos de internet, pues uno entiende. Podría ser de que ustedes, qué sé yo, trabajen por WhatsApp con ellas, de lo que se ocuparía serían los objetivos. Y luego